Mis padres rechazaron mi propuesta en Nochevieja, diciendo, no mereces llevar el apellido familiar, y mi hermano debería casarse primero. Así que los dejé y seguí adelante hasta años después. Una confesión en el hospital explicó por qué solo me mantuvieron con vida. Hola, Reddit. Mis padres dejaron muy claro que yo era el chico de reserva cuando era niño. No me resistí. Básicamente, hice mi propia vida y me fui. Di por sentado que era el final. Resulta que tenían otras cosas que hacer. Necesito empezar desde el principio antes de meterme en todo eso. Hola, soy Joy. Tengo 23 años. Trabajo a tiempo completo, mantengo un perfil bajo, pago mis cuentas y no les pido nada a mis padres. Mi hermano Ross es mi hermano gemelo idéntico. Solo los papeles son iguales. Nuestras caras se parecían, pero nuestras complexiones no. Si hubieras visto cómo nos trataban de niños, no habrías adivinado que vivíamos en la misma casa. Ross es más alto que yo, más corpulento y más atlético. Es el tipo de chico a que los adultos naturalmente felicitan. Era el favorito de los profesores. Era el favorito de los entrenadores. Walter y Lizzie, mis padres, lo convirtieron en el centro de sus vidas desde pequeño. Era más que un simple su hijo. Le invirtieron dinero. Yo era el extra que venía con el paquete. No soy tímido ni callado. Nunca. Me di cuenta de las cosas desde pequeño y no fingí no verlas. A mis padres no les gustaba que usara la comedia para mejorar las cosas. Les gusta el silencio y seguir órdenes. Decían que mi actitud era difícil de manejar. Ross no tenía mala actitud. Ross tenía potencial. Crecimos en la misma habitación, lo que hacía que el contraste fuera imposible de pasar por alto. 2 vidas en la misma habitación. La ventana estaba del lado de Ross, lo que dejaba entrar más luz y aire. Tenía un escritorio nuevo, cajones que no se unían y estantes que no se doblaban por la mitad. Cuando un póster se rompía o se despegaba, lo cambiaban. Era extraño como un dispositivo siempre terminaba en su lado de la habitación. Yo conseguía mi ropa de otras personas. Una cómoda con un cajón que nunca cerraba del todo. Pintura vieja con arañazos que nunca se arreglaban. Se quedaba rota si algo se rompía. Nadie dijo nunca que esa fuera la regla. Simplemente pasaba. Se notaba, bien desde la puerta. Prueba física de quien importaba más. Sin decir palabra, Lizzie empeoró las cosas. Acarició a Ross como si estuviera feliz de estar con él. Pon tu mano en su hombro. Antes de la escuela, se alisó el cuello. Pequeños detalles que indicaban que este era mío. Cuando lo tocaba, simplemente me corregía y me apartaba de una conversación. Ponía 2 dedos en mi brazo para que dejara de hablar. Una mano en mi pecho para evitar que avanzara. No recuerdo que me abrazara. Recuerdo que me cambiaba. Walter tampoco era muy sutil. Ross siempre pensaba en el futuro. Los deportes eran para conseguir dinero para la escuela. Los amigos eran para forjar relaciones. Si Ross cometía un error, era parte de crecer. Demostraba que yo no estaba bien creada si hacía lo mismo. No lloré por ello. No pregunté. Dije cosas cortas y secas como, supongo que mi lado de la habitación no cumplía los requisitos para el ascenso. Lizzie solía mirarme y decirme que dejara de dramatizar. Ross a veces sonreía con suficiencia, pero no con mala intención. Era un niño que recibía buenos cuidados. No preguntaba por qué lo haría. Las cenas de cumpleaños eran las peores, ya que actuaban como si fueran neutrales. Las mismas velas, la misma mesa, discursos idénticos para ambas celebraciones. Un año. Todos estábamos sentados allí con familiares de ambos lados. Cuando salió el pastel, el glaseado era blanco con detalles azules. El nombre de Ross estaba escrito con claridad y negrita en el centro. Era solo Ross. No quedaba espacio. No había tiempo para arreglar las cosas. No había tiempo para pensar. La sala se quedó en silencio durante medio segundo, suficiente para que todos se dieran cuenta. Miré el pastel, luego a mis padres y luego volví al pastel. Añadí, supongo que este año comparto su deseo, lo suficiente para reconocer la realidad. Lizzie respondió de inmediato y me instó a dejar de ser teatral. Es solo un pastel, dijo. Algunos familiares se ríen de esa forma incómoda que tienen las personas cuando no quieren elegir un bando. Ross mira su plato. Nadie lo arregla. Seguimos comiendo el pastel. Esa fue mi infancia. Nada de explosiones. Solo 1000 pequeñas cosas que me recordaban dónde estaba. Poco después, vi a Lizzie mirándome de una manera que no era como solía mirarme cuando estaba enojada. No era rabia. No era decepción. Era algo más acogedor. Tal vez miedo o culpa.
Solo tardó un segundo en verme devolviéndole la mirada. Entonces su rostro se endureció y me dijo que dejara de rondar y me pusiera a trabajar. En ese momento no supe qué hacer con esa cara, pero la recordé. Empecé a trabajar temprano, no porque me obligaran, sino porque el dinero significaba poder. Significaba que podía conseguir transporte sin tener que pedirlo y ropa, sin tener que explicar por qué la necesitaba. Mi propio espacio. Rose no necesitaba eso. Las cosas le llegaban sin que él tuviera que hacer nada. Un par de años después, tengo 17 años y, a propósito, estoy fuera de... Pasaba más tiempo en casa y menos tiempo allí. En mi último año de instituto, ya trabajaba más horas que dormía. Una tarde fui a una pequeña panadería cerca del trabajo. Solo necesitaba algo rápido antes de irme a casa. Fue entonces cuando conocí a Trinity. Estaba detrás del mostrador con una flor en el brazo y el pelo recogido como si hubiera estado trabajando todo el día. Le dije que la exposición parecía demasiado increíble para ser verdad. Me espetó que no pasaba nada, siempre y cuando no pidiera sugerencias y luego no la siguiera. Nada de coqueteos, nada de incomodidad, simplemente normal. Pagué, me dio la bolsa y, por una vez, no me comparaban con nadie más. No hubo comparación ni calificación, simplemente una conversación que se quedó en el tema. Me fui pensando en lo extraño que era que me trataran como a una persona real, sin tener que ganármelo. El fútbol americano era lo principal en nuestra casa, no solo por diversión o como pasatiempo. Era el centro de todo. Los días de partido eran la base de los horarios de otoño. Las cenas se organizaban en torno al entrenamiento. Si iba a ver un video con los mejores momentos, las conversaciones, concluye temprano. No eras realmente parte de la familia si no conocías la posición de Ross, sus estadísticas o el próximo partido. Ross era linebacker. Era un chico enorme, rápido y ruidoso en el campo. Era el favorito de los entrenadores. Walter vivía para ello. Aprendió las reglas tarde y luego actuó como si él fuera quien inventaba el partido. Cada vez que ganaba, demostraba que era un buen padre. El árbitro o una decisión incorrecta eran los culpables de cada derrota. Vestía la misma ropa que el resto del equipo. Decía ser el padre de Ross con más frecuencia que su propio nombre. Ross siempre contaba con ayuda. Zapatos nuevos cada temporada, campamentos de verano adicionales y clases particulares cuando un entrenador creía que podía mejorar. Walter siempre llegaba temprano a cada partido, haciendo ruido y paseándose por la banda como si trabajara allí. Lizzie se aseguraba de que la camiseta de Ross estuviera limpia y preparaba comida para todo el equipo. Complementaban el esfuerzo, la tenacidad y el liderazgo, cualidades que solo parecen aplicarse a un hijo. Yo no jugaba al fútbol. Lo intenté una vez, pero me pusieron en una situación que no me importaba, y enseguida comprendí que el deporte en sí no era el objetivo. Lo dejé sin hacer un escándalo. Eso no significaba que dejara de entrenar. Corría por las mañanas antes de ir a clase, levantaba pesas en un gimnasio barato después del trabajo y adquiría disciplina sin que nadie me viera. No pedía que me llevaran ni que me llevaran. Compraba lo que necesitaba. Me las arreglaba sin nada. Así era como hacía las cosas. Corría en carreras más pequeñas, carreras de barrio y encuentros amateur. No había público ni animadores en esos eventos. Les di las fechas a mis padres una vez, y dijeron que ya verían. No lo hicieron. Ni una sola vez. Ni mensajes, ni disculpas, nada. Más tarde, la gente me preguntaba cómo había jugado Ross durante los entrenamientos. Había una clara diferencia. La casa estaba llena de vida cuando Ross jugaba. La casa seguía igual cuando yo estaba ocupado. Dejé de contárselo. No era orgullo, era efectivo. Recordárselo a quienes no les importa es una pérdida de tiempo. Walter nunca me preguntó por mi entrenamiento. Quería saber si Ross había comido suficientes proteínas. Quería saber si el entrenador de Ross había llamado de vuelta. Quería saber si Ross estaba seguro del próximo partido. No pensaba en mi trabajo, mi horario ni mis objetivos. Lizzie estaba más tranquila, pero no siempre mejor. Me estiraba en la entrada o hacía ejercicios en el patio trasero y sentía que la gente me observaba. Levantaba la vista y la veía observándome desde la ventana de la cocina. En esos momentos, su expresión nunca revelaba ni alegría ni enfado. Era diferente. Parecía tensa, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. En cuanto la veía, mamá se daba la vuelta o me decía que dejara de dar vueltas por el césped. Trinity sabía de un evento que tenía un sábado. A principios de semana, me lo había preguntado de forma casual, como si no fuera un gran problema.
Le dije que no tenía por qué venir. Vino de todos modos. Se sentó en las gradas con un café y observó. No había gente en las gradas. No había ningún Walter paseándose, ninguna Lizzie sacando fotos. Solo ella, algunos desconocidos y el sonido de zapatos en la calle. No dijo nada inmediatamente después de que volvimos al coche. ¿Por qué siempre se saltan estas cosas? Dijo. Me encogí de hombros. La misma maniobra que había dominado con los años. Tienen mucho que hacer. No se quejó ni intentó hacerla sentir mejor. Simplemente asintió como si entendiera lo que Vici quería decir en esa situación. Así era ella. Veía patrones y no intentaba ocultarlo. Cuando Rose llegó a casa, empezó a hablar de la práctica. Walter prestó atención. Lizzie preguntó cosas. Fui a mi habitación y estiré sin decir una palabra. No odiaba a Rose por eso. Las reglas de casa me enojaban. Los deportes no se trataban de trabajar juntos ni de mejorar allí. Se trataban de dinero, posición y pruebas. Así que seguí entrenando sin que nadie me viera. Me hice más fuerte sin que me elogiaran. Aprendí pronto que era mejor estar callado que decepcionado, y que la disciplina no necesitaba a nadie más para funcionar. Los siguientes 4 años transcurrieron en un torbellino de cambios y programas de estudio. No pasé la universidad fácilmente. No había una manera sencilla de ir, ni red de seguridad, ni un momento en que las cosas parecieran fáciles. Lo afronté de la misma manera que afronto todo lo demás en mi vida. Mantuve la cabeza baja, no me quejé y no esperé que nadie me ayudara si me caía. Cada semestre, tengo una carga de clases completa. Acepté todos los trabajos de medio tiempo que pude manejar. A veces, 2 a la vez. Despertarme temprano por la mañana antes de que saliera la luz. Noches largas que terminaban comiendo lo que fuera rápido y barato. Las semanas se sucedían. Levantarse, hacer tu trabajo. Clase, hacer tu trabajo de nuevo. Dormir, hacerlo de nuevo. No les conté a mis padres cuando las cosas se pusieron difíciles. No porque intentara ocultarlo, sino porque nunca preguntaron. No me preguntaron sobre los exámenes, las fechas de entrega o si me estaba agotando. No necesitaba que me aplaudieran. En fin, los aplausos no pagan la escuela. Tenía que obtener el título. Ese era todo el objetivo. Trinity era lo único que se mantuvo igual durante todo el proceso. No consideraba mi horario algo que necesitara arreglos. No me hablaba como un entrenador antes de un partido, ni me daba sermones. No había condiciones para que estuviera en mi vida. El café te espera antes de tus primeros exámenes. Había comida en la nevera cuando llegué tarde a casa y no tenía energía para hablar. Un simple «¿estás bien?» no necesitaba una respuesta larga ni un espectáculo. Estuvo de acuerdo conmigo cuando dije que sí. No se alarmó cuando dije que no. Esa estabilidad era más importante que cualquier tipo de apoyo. Se suponía que sería un día neutral el día de la graduación. Eso es lo que pensé. Espacio para el público. Hay demasiada gente alrededor para que pase algo extraño. Había togas y birretes por todas partes. Las familias se sentaban juntas en sillas metálicas que crujían con el movimiento. Pensé que sería incómodo y silencioso en el peor de los casos, tal vez un poco tenso. No pensé que mis padres fueran tan deliberados con público. Llegamos a nuestros asientos. Temprano. Rose ya estaba posando para fotos con Walter y Lizzie unos asientos delante de mí. Walter rodeaba con fuerza los hombros de Rose con el brazo, como si pensara que alguien podría arrebatárselo en el último minuto. Lizzie no dejaba de arreglar el vestido de Rose, alisando las arrugas que no tenía y arreglando el birrete que no necesitaba arreglo. Parecía orgullosa de una manera que nunca había mostrado mientras estaba conmigo. Yo estaba allí con Trinity, viéndolo todo. No me involucré. No tenía por qué hacerlo. Ya sabía lo que iba a pasar después. La ceremonia en sí se desarrolló por partes. Se pronunciaron nombres. Aplausos que iban y venían en oleadas. La gente vitoreaba más fuerte algunos nombres que otros. Los aplausos a nuestro alrededor aumentaron cuando se leyó el nombre de Ross. En cuanto Trinity leyó el mío, aplaudió. Ross también aplaudió. Lo vi girarse a medias y buscar a nuestros padres entre la multitud. Aplaudieron, pero parecía que lo hacían tarde, como si recordaran que debían hacerlo. El patio se llenó rápidamente cuando terminó. Había cámaras por todas partes y globos flotando. Padres abrazando a sus hijos como si no los hubieran visto en mucho tiempo. Walter nos hizo señas para que nos acercáramos y nos dijo que lo acompañáramos al estacionamiento. Lo dijo de tal manera que daba a entender que tenía algo planeado y quería que la gente lo oyera. Rose fue primero en llegar.
Walter se detuvo junto a un Mustang negro reluciente que estaba estacionado junto a la acera. Impecable, impecable, imposible de pasar por alto. Sacó las llaves del bolsillo y se las lanzó a Ross con voz fuerte y deliberada. Dijo, «Te lo has ganado», como si anunciara la victoria de una beca. La gente a nuestro alrededor se giró. Algunos antiguos compañeros de Ross vitorearon. Alwyn Silbo. La gente sacó sus teléfonos enseguida. Lizzie agarró a Ross fuerte y rápidamente, como si hubieran practicado este momento hasta el último segundo. Ross rió, sorprendido pero complacido, sosteniendo las llaves como si no estuviera seguro de si eran reales. Después de eso, Walter me miró. Sacó una pequeña caja de su chaqueta y me la dio. Era lo suficientemente ligera como para que supiera lo que era antes de abrirla. Había un reloj dentro con una correa de metal barata. Era de esos relojes que compras a última hora porque crees que deberías llevar algo. Lizzie sonrió y respondió, «Nosotros también estamos orgullosos de ti, hijo». Era el mismo tono que usa alguien cuando recuerda darle las gracias a un camarero. Miré el coche, luego el reloj y luego el reloj otra vez. No pensé en lo que iba a decir a continuación. Simplemente sucedió. Supongo que llegaré a tiempo al trabajo. No fue muy fuerte. No fue enfado, solo una declaración que dio en el clavo. El rostro de Liz cambió por un segundo. Ni ira, ni disgusto, ni siquiera miedo. Fue como si hubiera dicho algo que no debería haber sabido, como si hubiera tocado un cabe que llevaba años tapado con cinta adhesiva. Sus ojos estaban abiertos y penetrantes, clavados en los míos, y por una fracción de segundo, parecía desnuda. Después de eso, desapareció. Apretó la mandíbula y tensó la boca. ¿Por qué tienes que hacer esto constantemente? Se volvió loca. No puedes permitir que ni un solo momento sea solo por tu hermano. Walter intervino enseguida. Dijo que estaba armando un escándalo. Dijo que no era el momento. Dijo, siempre tenía que cambiar las cosas por algo que no eran. La gente a nuestro alrededor fingía no escuchar, pero claramente escuchaba. Las conversaciones cercanas se ralentizaron y los teléfonos se giraron ligeramente hacia nosotros. Trinity no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó de pie a mi lado, firme, y me rozó el brazo una vez con la mano, no para detenerme, sino para recordarme que no estaba allí sola. Ross nos miró a ambos, confundido. No pronunció palabra. Seguía sosteniendo las llaves y dándoles vueltas con cuidado, como si no supiera dónde colocarlas ni qué hacer. No dije nada. No dije nada. Guardé la caja del reloj en mi bolsillo después de cerrarla. Lo decía en serio cuando felicité a Ross. Después de eso, me di la vuelta y me fui con Trinity. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. Ni rabia, ni tristeza, simplemente claridad. Dejé de esperar que las cosas fueran justas. Dejé de creer que el trabajo duro finalmente daría sus frutos. Dejé de creer que las cosas mejorarían si hacía lo suficiente. Mis padres fingieron que no había pasado nada en los días siguientes. Un mensaje de texto sobre planes para la cena. Una pregunta sobre si ya había configurado el reloj. Walter le envió a Ross por correo electrónico enlaces sobre mejoras para el coche, como si la graduación hubiera sido solo para uno de nosotros. Cuando lo necesitaba, respondía. Sin tono, sin preámbulos y con respuestas breves. Se suponía que sería el comienzo de algo después de la graduación. Lo fue, pero no de la forma en que ellos. Lo imaginé. Mis padres intentaron venderlo como un reinicio en Nochevieja, 6 meses después. Se suponía que la fiesta de Nochevieja sería un lugar donde todos pudieran llevarse bien. Así lo vendió Lizzie. 2 familias, una casa, un nuevo comienzo. Sin dramas, solo comida, ruido y una cuenta regresiva como todos los demás. Había mucha gente en casa de Walter y Liz, familiares con los que casi nunca hablaba, personas que recordaban los números de Ross mejor que mi puesto de trabajo, niños corriendo de una habitación a otra. La música estaba muy alta. Todos tenían platos que realmente no querían. Pensé que la cuestión era que estaba demasiado alto para tener una conversación real. Trinity se mantenía cerca de mí. Estaba familiarizada con este tipo de cosas. El anillo estaba en el bolsillo de mi chaqueta y pesaba más de lo que debería para algo tan pequeño. Lo había pensado 100 veces, cuándo hacerlo y dónde pararme. No me preocupaba lo que dijera. Fui sincera con mis padres. Lizzie llevó a Trinity aparte 1 hora después. Vi bien, Lizzie no dijo nada. Se inclinó con naturalidad, puso la mano en el codo de Trinity y la llevó a la cocina como si nada. Me quedé donde estaba y observé a Ross hablar con su tío sobre el trabajo.
Trinity regresó 10 minutos después. La misma mirada, tranquila, sin furia. Esperó a que estuviéramos cerca del pasillo y susurró en voz baja: «Tu mamá dice que puede ser dura». Lo dijo como una advertencia. Asentí. Sí, eso tiene sentido. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y así fue. Creí que sí. Walter chocó sus copas. La música estaba alta y áspera. Todos miraron. No pensaba brindar todavía, pero Walter sí. Estaba en medio de la sala, con el brazo alrededor de los hombros de Ross. Sonreía mucho, más de lo necesario. Habló de familia, crecimiento, el año que viene y de lo orgulloso que estaba de la disciplina, la estabilidad y el rumbo de Ross. Repitió ese término 2 veces. Ni una sola vez pronunció mi nombre. La gente asintió. Algunos aplaudieron temprano. Lizzie sonrió como si fuera la mejor parte de la noche. Ross parecía inquieto, pero no se apartó. Hay gente que sabe cómo construir algo sólido, dijo Walter al final. Esa fue mi señal. No esperé a que la sala volviera a mí. Avancé antes de que terminaran los aplausos. No hablo alto. No pedí autorización. Tomé la palabra de Trinity. Me acerqué a la mano, me arrodillé y saqué el anillo. Era como si todos en la sala estuvieran esperando a ver qué pasaba cuando se hiciera el silencio. Walter había bebido lo justo para que su confianza fuera más fuerte que su sentido común. Lizzie jadeó y dio un paso adelante antes de que Trinity pudiera reaccionar. Walter aceleró el paso. Me agarró la muñeca con fuerza al agacharse. Me espetó: «¿Qué haces?» Me levanté con cuidado y retiré la mano. «Proponiendo matrimonio». Walter soltó una risita cortante y desagradable. «No, no lo harás». Lizzie intervino. Walter me interrumpió y dijo: «Esto no está bien. No hagas esto aquí. No tienes derecho a usar el apellido de esta familia así. No tienes nada que ofrecerle». Señaló a Ross sin siquiera mirarlo. «Sí, lo tiene». Ross finalmente dijo algo. «¿De qué demonios estás hablando?» Lizzie se despidió de él con la mano. «Ahora no». Ross se movió adelante. «No, ahora no. Se están poniendo en ridículo». Walter no le prestó atención y se volvió hacia mí. «¿Quieres ser esposo? Ni siquiera puedes seguirle el ritmo a tu hermano. ¿Crees que el amor es suficiente para compensar la estabilidad?» El lugar empezó a bullir mientras la gente susurraba y sacaba sus teléfonos. Vi a mi prima Lara cerca del sofá, ya con el teléfono en alto. Tenía los ojos brillantes como si hubiera estado esperando que pasara algo toda la noche. Ross habló más alto. «Parrot, los dos». «Esto es una locura», respondió Lizzie. Ross respondió: «No os pongáis de su parte. Yo estoy del lado correcto». Walter le dijo que se callara, ya que se había pasado de la raya. Le dijo que estaba siendo grosero. Dijo que estaba arruinando la noche. Meyer Trinity no había cambiado. Estaba tan serena que todo lo demás parecía una tontería. Dije una cosa: «Nos vamos ya». No esperé respuesta. Tomé la mano de Trinity y la llevé afuera. Había voces detrás de nosotros que se acosaban. Lizzie gritaba. Walter le gritaba a alguien que nos detuviera. Ross discutía. Lara lo grababa todo. Mi teléfono ya estaba encendido cuando llegamos a casa. Lara había subido el video como si fuera real. Escribió algo sobre un drama familiar y añadió un emoji de risa. Se difundió más rápido de lo que pensé. Hubo un montón de comentarios. La gente se dirigía a mis padres por su nombre y se preguntaba por qué le harían eso a su hijo. Walter y Lizzie se volvieron locos en línea. Me escribieron largas líneas acusándome de dejarlos, de olvidar a la familia y de quedar como padres tristes cuyo hijo los había atacado en público. El chat familiar se volvió loco. Tías, tíos y primos daban sus opiniones. Algunos me pedían que pidiera disculpas. Algunos pensaban que ambas partes estaban equivocadas. Algunos actuaban como si no hubiera nada extraño. No dije nada. No me defendí. Salí del chat. Números de banda y actualicé mi configuración. Mi teléfono se quedó en silencio al final de la noche. Ese fue el fin de cualquier interacción. No le dije a nadie que iba a dejar de hablarles. No envié un último mensaje ni di ninguna explicación. Simplemente me fui. Borré mis cuentas en línea y cambié mi número de teléfono. Solo dejé una línea disponible para Ross. Nadie más lo entendió. Configuré mi correo electrónico para que cualquier mensaje de mis padres fuera directo a un lugar que nunca abría. No lo miré. Cuando decides guardar silencio, no es dramático. Todo se calmó rápidamente. Trabajar,
entrenar, dormir y volver a empezar. Conseguí horas extra. Conseguí un mejor trabajo cuando surgió el tema. Empecé a tomar decisiones sin preguntarle a nadie que se sintiera como mío primero. A pesar de todo, Trinity se mantuvo fuerte. No vio la falta de interacción como un problema ni una fase. No me hizo hablar de mis padres. Tampoco fingió que no estaban allí. Me prestó atención cuando los mencioné. Lo dejó pasar si no lo hacía. Eso fue más importante que el consuelo. El desorden desapareció. La rutina se apoderó de todo. La mañana se mantuvo temprano. El entrenamiento siguió igual. La tarde fue tranquila. Por primera vez, sentí que mi vida era mía y no algo que tenía que hacer porque alguien más quería que lo hiciera. Fuimos a casa de sus padres para su cumpleaños unos meses después de empezar a salir. Sin muchos lujos. Cena en casa, postre de una tienda cercana. Sus padres eran típicos, pero de una manera que todavía me sorprendió. Querían saber sobre el trabajo. Escucharon las respuestas, sin clasificaciones ni comparaciones. Le pedí a Trinity que saliera conmigo después de cenar cuando la cosa se tranquilizara y sus padres fueran a la cocina. Sin gente, sin brindis y sin descansos. Esta vez, no me arrodillé. Sigo queriendo esto, solo que sin un público que me odie, dije mientras le daba el anillo. Se rió una vez y luego respondió que sí como si no fuera una pregunta. Eso fue todo. Sin caos, sin comentarios, solo un momento que no necesitaba ser defendido. No lo publicamos de inmediato. Se lo dijimos a quienes necesitaban saberlo. La vida siguió sin ningún ruido. Un año después, me enteré por casualidad del compromiso de Ross. Un compañero de trabajo recordó haber visto algo en Internet y preguntó si era mi hermano. Lo comprobé una vez. Ya circula una foto. Ross estaba de pie junto a su prometida y sonreía de una forma que parecía real. No recibí invitación. Al principio no lo cuestioné. En cierto modo, tenía sentido. Desde Año Nuevo, no habíamos hablado mucho. Pensé que Ross había tomado su decisión. Dolió, pero no lo suficiente como para volver a hablar. Ya había aceptado que la distancia era el precio de la calma. Ross llamó una semana después. Casi no contesté. Lo contesté por curiosidad, no porque tuviera esperanzas. Me dijo, hola. Parecía nervioso. Eso era diferente. Le dije que tenía 5 minutos. No dijo nada. Me explicó por qué no me habían invitado a la fiesta de compromiso. Walter y Lizzie se habían esforzado mucho. Comentaron que invitarme daría un mensaje equivocado. Dijeron que causaría problemas. Dijeron que desviaría la atención del momento de Ross. Dijeron que era para protegerse. Ross aceptó, pero no porque estuviera de acuerdo. Estaba paralizado. Los mismos comportamientos, el mismo estrés. Comentó, me odiaba por ello. Debería haberte llamado enseguida. Lo dejé hablar. No me lo puso fácil. No puso excusas. Dijo que lo sentía, que era sincero y limpio. Confié en él. Le dije que pensaría lo peor. Esa parte fue culpa mía. Le dije que no estaba enfadada. Tenía sueño. Hay una diferencia. Quería saber si podíamos vernos. Acepté, pero no en casa de ninguno de los dos. Tomamos un café juntos. No había padres ni ruido de fondo. 2 hombres adultos sentados uno frente al otro, y nadie está al mando de la conversación. Ross habló más de lo que pensé sobre cómo el incidente de la propuesta de matrimonio abrió un nuevo camino. La sensación de ver a mis padres avergonzarme en público fue diferente a la de oírlos hacerlo en privado. Lo difícil que le costó defenderme al principio y lo mucho que le molestó después. Dijo que sentía que la presión era normal. No sabía cuánto me extrañaba. No dejé atrás años de ira. No tenía por qué hacerlo. No me rogaba perdón por lo que había hecho. Él controlaba el presente. Le dije la verdad. No tenía la culpa de nada de esto. Él no ponía las reglas. Solo sacaba algo de ellas. Eso no lo convertía en un enemigo. Lo convertía en una persona. Parecía aliviado, como si hubiera estado sosteniendo algo pesado sin saber qué era. No nos abrazamos. Nos dimos la mano. Eso parecía correcto. Nos comunicamos de vez en cuando después de eso. Nada de cercanía innecesaria. Nada de actuar como si el pasado nunca hubiera existido. Simplemente siendo honestos y dándonos espacio. Fue entonces cuando finalmente aclaré mis ideas. Dejé de pensar en Ross como el hijo de nuestros padres. Él no fue la razón por la que me ignoraron de niña. Se crió en un ambiente tranquilo. La vida se mantuvo en calma. Bueno, mejor callarse. Trinity y yo pudimos seguir adelante sin problemas. Nuestro plan se mantuvo igual.
Las opciones se mantuvieron claras. Mi pasado y mi futuro no estaban reñidos por primera vez. Queríamos que la boda fuera pequeña a propósito. Trinity y yo no queríamos una multitud que pareciera una obligación. Queríamos gente que nos conociera, no gente a la que hubiera que impresionar. No hubo muchos invitados, amigos que llevaran tiempo con nosotros como para conocernos de verdad. Sus padres y algunos parientes de nuestra parte que no hicieron preguntas raras. Eso fue todo. A Ross, Lara, Walter y Lizzie no los invitaron. No hubo duda al respecto. Sin anuncio, sin motivo. Una invitación es un regalo, no algo obligatorio. Hacía mucho tiempo que habían perdido eso. No hubo prisa el día de la boda. Trinity parecía tan cómoda que todo lo demás pareció escabullirse. Sus padres actuaron como si yo ya fuera parte de la familia. Nada de hablar del legado familiar. Nadie dijo nada sobre lo que les debía. Ross llegó temprano. No fue incómodo para él. No actuó como intermediario. Me estrechó la mano, me felicitó y dijo que Trinity parecía encantada. Lo decía en serio. Eso fue suficiente. La ceremonia no fue muy elegante. No hubo votos extensos que intentaran sanar viejas heridas ni pausas dramáticas. Hicimos promesas importantes y luego seguimos adelante. Me sentí más ligera de lo que pensé cuando terminó. No porque hubiera recibido algo, sino porque no tenía que protegerlo. No publicamos nada ese día. La gente guardaba sus teléfonos en los bolsillos. El final de la noche fue silencioso. Lara cambió eso. Subió fotos de la boda unos días después. No con mala intención, pero tampoco con buena. Lara simplemente era Lara, viviendo el momento y dejando que todo lo demás se consumiera. Las publicaciones se hicieron virales. La gente notó quién no estaba allí. Los comentarios comenzaron a acumularse. Hubo más preguntas. Walter y Lizzie se enteraron por Instagram. Entonces se armó un revuelo. No me extrañaron. Así que su reacción no tuvo nada que ver. Se trataba de hacerse notar. Los comentarios me dolieron mucho. ¿Por qué no estuviste en la boda de tu hijo? ¿Qué clase de padres no se dieron cuenta? ¿Es la primera vez que pasa? Respondieron en público con extensas justificaciones defensivas, comentarios vagos sobre malentendidos y límites. Hiciera que pareciera que los había marginado, que eran víctimas de un hijo que se había vuelto frío. No funcionó. La gente aún recordaba el video de Año Nuevo. Recibí capturas de pantalla. Reprodujeron clips. La gente empezó a escribir comentarios sobre Lee que incluían términos que ella detestaba. Al principio, Walter intentó reírse, pero luego se enojó y luego se desesperó. Pasaron a mensajes privados cuando la compasión pública no apareció. Recibí mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas de números que no conocía. Culpa envuelta en preocupación. Ira que parecía tristeza. Dijeron que los había avergonzado, degradado a la familia y los había abandonado cuando más me necesitaban. Nunca me preguntaron si estaba contenta. No dije nada. Tampoco bloqueé directamente. Dejé que se acumulara y vi que lo mismo ocurría una y otra vez en mí. Después de eso, bloqueé todo y volví a mi vida normal. Trinity no me preguntó por qué estaba callada. No necesitaba que la tranquilizaran. Leyó los mensajes antes de que los bloqueara. Leyó lo suficiente como para saber con qué tipo de personas estábamos tratando. Una vez comentó que estaban enfadadas porque no las habían visto. Eso fue todo. Sin análisis, sin palabras de consuelo, solo la realidad. Esta vez, Internet tampoco los dejó en paz. La gente deja más comentarios y hace más preguntas. Detectan tendencias y viejos recuerdos brotan de familiares que antes habían guardado silencio. Lara no paraba de publicar, dándoles de comer sin siquiera intentarlo. Walter y Lizzie se volvieron locos. Se notaba en cómo cambiaban sus mensajes. Un minuto enfadadas, al siguiente suplicando. Un correo decía que no estaba agradecida. El siguiente me rogó que recordara todo lo que habían hecho por mí. No le presté atención. Volvió el silencio. Esta vez, funcionó. Unas noches después de que la situación se calmara, sonó mi teléfono. Mencionaron el nombre de Ross. Respondí. Me dijo, hola. No parecía asustado. Parecía serio. Eso me llamó la atención. Le pregunté qué pasaba. Se detuvo un segundo antes de decir, se trata de mamá y papá. Ha pasado algo. Papá quiere hablar contigo. Dice que es importante. No respondí de inmediato. Lizzie no tuvo una crisis nerviosa pública. No hubo escena, ni cámaras. Se cayó en casa y no se levantó lo suficientemente rápido como para que nadie actuara como si nada. Los paramédicos dijeron cosas que a nadie le gustan.
Frecuencia cardíaca, riesgo de ictus y vigilancia. Las pruebas se realizaron durante la noche. Las pruebas evolucionaron hacia esa calma que solo se da cuando los médicos dejan de especular y empiezan a medir. No me llamó. Le dijo a Rose que lo hiciera. Rose llamó esa noche tarde. Hablaba con firmeza. Sin embargo, había algo en su voz que nunca antes había oído. No te asustes. Espera, está en el hospital. ¿Continuó? Preguntó por ti. Papá quiere hablar. 2. Dicen que es importante. No respondí enseguida. ¿Es una disculpa? Rose respondió, no. Y luego se detuvo. Esto es diferente. Ross no espera. Ese descanso era importante. Le dije que iría una vez. Una sola visita, sin compromisos y sin conversaciones posteriores. No se quejó. Bueno, dijo, cállate. Trinity me acompañó en coche. No me dijo que perdonara ni que siguiera adelante. No intentó prepararme para nada. Aparcamos, entramos y nos detuvimos en la puerta del piso de Liz. Me apretó la mano con fuerza una vez. Estoy aquí. Eso era todo lo que necesitaba. En la cama del hospital, Lizzie parecía más pequeña. No delicada, solo diminuta, como alguien demasiado cansado como para preocuparse por su aspecto. Walter permanecía de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando hacia afuera como si la ciudad tuviera respuestas. Ross permanecía junto a la puerta, rígido, como si ya supiera que lo que fuera que viniera le haría daño. Lizzie no perdió el tiempo. Dijo, no tengo mucho tiempo. Me quedé ahí sentada y no quiero morir con esto dentro. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de mí. Ella ya no quería cargar con ello. Respiro hondo. Solo queríamos un hijo. Walter no me miró. Asintió. Ese fue el plan desde el principio. Lizzie continuó. Podríamos con un embarazo, un futuro y una vida. Rose hizo una mueca. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lizzie. Entramos en pánico cuando el médico dijo que había gemelos. No hablamos de ello como si fuera una bendición. Hablamos de nuestras opciones. No dije nada. Interrupción selectiva. No facilitó las cosas. Ross respiró hondo. Walter finalmente respondió, con voz tranquila y clínica. Estás bromeando. Los expertos hablaron de los riesgos. Varias consultas. Se determinó que eras hemodinámicamente necesaria. Si lo perdías, probablemente también lo perderías. Las palabras fueron desagradables y frías. Lizzie tragó saliva. Eras más baja. Los médicos dijeron que eras más débil. Physicament. Ross me miró. ¿Qué significa eso? Los comentarios de Walter sonaban como si estuviera leyendo un informe. Estaba administrando un flujo sanguíneo importante compartiendo nutrientes. Matarlo habría perjudicado al feto más fuerte. Rose dejó de moverse. ¿Te refieres a mí? Lizzie asintió. Así que Rose dijo en voz baja. Me salvó la vida. Sí, dijo en un susurro. Sentí que el aire se había vuelto más denso en la habitación. En ese momento, Lizzie rompió a llorar. No fue fuerte ni teatral, solo lágrimas corriendo por su rostro y sus manos temblando. Me dijo, cada vez que te miraba, recordaba lo que casi hicimos y lo que habríamos hecho. Me quedé callado, sin temblar. de IRA. Todo simplemente encajó. La corrección en lugar de cariño, el estrés, la forma en que me tocó como si fuera a romper algo con solo estar allí. Walter tosió. Lamentamos que las cosas hayan resultado así. Lo miré. Eso es todo. Lizzie me tomó la mano. Retrocedí un paso para que no pudiera tocarme. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Finalmente dije algo. ¿De qué lo lamentas? Parpadeó. Negué con la cabeza por todo. No, sé claro. Lo pasó mal. Dejé pasar un momento por cómo te tratamos. Lamento que me atraparan. O que la red lo viera. O que tuvieras que decirlo en voz alta antes de que ocurriera algo peor. Walter perdió el control. Eso no está bien. Lo miré. Convertiste mi vida en una función médica. Hace 5 minutos. No me digas nada sobre lo justo. Rose habló entonces. Su voz era tensa. No tenía ni idea. Te prometo que no lo sabía. Respondí, lo sé. Y lo decía en serio. Ahora Lizzie lloraba aún más. Dijo, no sabía cómo amarte. Te tenía miedo. Cada vez que te veía, me preocupaba lo que pudiera haber pasado. Eso fue lo más sincero que me había dicho en mi vida. No hablé en voz alta. Te dije que no era tu hijo duro. Era tu venda. Walter abrió la boca. No lo dejé hablar.
y de repente se cortó la cuerda. Después de eso, nadie dijo nada. Las máquinas parecían incluso más silenciosas. Retrocedí un paso hacia la puerta. Ross parecía querer detenerme, decir algo importante o arreglar algo irremediable. Negué con la cabeza una vez. Lizzie pronunció mi nombre en voz baja. No dije nada. Me fui. Trinity se levantó en cuanto me vio. No quería saber qué había pasado. No me miró fijamente a la cara. Nos marchamos después de que me abrazara. Cuando salí del hospital, no me sentí destrozada. Sentí que estaba acabada, como si algo finalmente hubiera sido nombrado y dejado de lado. Así que, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que no te mantuvieron porque te quisieran o incluso apreciaran, sino porque te necesitaban? Si todo lo que te pasó de niña de repente cobrara sentido de la peor manera, ¿los perdonarías porque ahora lo lamentan? ¿Seguirías en contacto con personas a las que solo les importabas? ¿Cuándo pudiste ayudar a alguien más a seguir con vida? ¿O te irías y empezarías de nuevo con algo mejor? Elegí la distancia. Elegí la vida que ya había construido y me alegro de haberlo hecho. Si te gusta este video, suscríbete. Sin duda, nos ayuda a Canal y a nosotros a conseguir más y mejores historias. Gracias.